Hoy hemos venido a ver un St. John Reston 270 CDI, el que muchos me habéis pedido que venga a verificar, y un suscriptor nos lo ha pedido, un suscriptor de Zamora quiere comprar este coche y estamos en una empresa de Granollers, Barcelona, y lo vamos a verificar. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros Jeep, porque lo sé todo. Todo. No tienen nada de especial. Por eso lo sé todo. Sacaremos la tapa. Pues aquí estamos, sacando la tapa, pues si no en este coche no se puede ver nada. Y para que lo sepáis, yo soy uno de los que más sé de estos St. John, de esta época. Ya lo tenemos fuera. Bueno, tenemos el tapón fugando. Como podéis ver aquí, es un motor sincero, pero está fugando todo por aquí. Como podéis ver, el tapón está dañado y el aceite ha ido llegando hasta aquí. Ahora luego, como podemos ver en los siguientes inyectores, no tiene el típico problema de los motores de origen Mercedes 2.7, que es el chapapote. También podemos ver que la PCV está dando signos para sustituirse. Nos vamos a poner por aquí debajo para ver qué se ve. Pero en principio desde arriba se veía alguna pequeña pérdida. Como podéis ver en este coche, bueno, en todos los coches, cuando esto de aquí es el alternador, está lleno de aceite, el aceite se come todo el alternador y está completamente lleno. También podemos observar que arriba, esto que se ve brillante, en esta zona de ahí, esto de aquí es el tensor y está súper gastado. Y podemos ir a esta parte que está el turbo y podemos ver allí aquella mancha negra que hay. Está también lleno de aceite porque alguno de los tubos del turbo está soplando, o más bien porque la PCV está perdiendo. Luego aquí también ha ido cayendo, si se puede ver. Si vemos este hierro y vemos este otro, está lleno de aceite seco. Y luego aquí esta manguera de aquí, que es una manguera de la refrigeración del cambio, también está súper pringada si la comparamos con aquella de allí, que está perfecta. Una es la de entrada y otra es la de salida. Vamos a continuar. No tiene el cubrecárter inferior de aquí, no lo tiene. Estos son los tornillos, pero no lo tiene. A ver, voy a poner aquí la luz, a ver si se puede ver. Bueno, podemos ver que está todo también pringado de aceite. No se observa ninguna pérdida de agua, ni del termostato, ni del manguito. A ver si pudiéramos parar. Está recto. Bueno, aquí tenemos la zona de la suspensión. La rueda toca aquí, como podéis ver, en este hierro. Pero lo que son palieres y
toda esta zona se ve en un estado de uso normal. Solo como curiosidad, nos hemos encontrado un tornillo a medio poner, este de aquí, y oxidado, como se puede ver, de alguno de esos mecánicos chapuzas que tanto nos gustan, del filtro del aire. Esto es el filtro del aire. Bueno, pues estamos desmontando el filtro del aire para hacerle la prueba definitiva de Mundo Jeep. Bueno, os ha costado un poquito, es bastante difícil de sacar, pero la prueba definitiva, a ver. Bueno, está para cambiar, pero no es el peor filtro que hemos visto en Mundo Jeep. No tenemos prácticamente residuos. Hay una hojita, pero bueno, más o menos la anidación del servicio está pendiente, pero está para cambiar, pero no está hecho polvo como otros que hemos visto. Bueno, pues estamos montando el filtro. Como curiosidad, no estaba tan mal como preveíamos. La empresa que lo está vendiendo nos ha facilitado todo, herramientas, nos ha dicho que podíamos mirar absolutamente todo, que para ellos, pues que venga gente como nosotros a verificar, le ahorra muchos problemas. Y hemos sacado el filtro, ahora lo estamos volviendo a montar y vamos a continuar. Le hemos visto algunos detalles que lo vamos a comentar con la persona que ha contratado este servicio a través de Mundo Jeep, y os iremos diciendo ahora conforme vaya evolucionando el vídeo. Bueno, ahora nos vamos para la parte inferior izquierda para continuar la verificación. Se me ve el culo. Bueno, ya estamos aquí debajo otra vez. Pues como había predicho, al llevar dos neumáticos de cada, tenemos aquí la caja de transferencia chorreada de aceite. En cambio, la caja de cambios está súper seca. Estos coches también sufren bastante de caja de dirección y la tenemos perfecta. Bien, todo el coche por debajo. El escape se ve súper bien. El tanque, el gasoil, tiene ahí un par de grapas, pero son de origen. Y no se ve ni abollado ni nada. O sea, prácticamente este coche, como podemos ver en su chasis, esto no ha hecho nada de campo. Tenemos los típicos rozones de aparcamiento. Si es un coche para campo no va a tener mucha importancia. También tenemos al vecino envidioso aquí. Que se ensayó hasta el final de sus días. Y aquí tenemos lo que sería una barandilla. Aquí tenemos lo que sería una barandilla de echar marcha atrás. Este tampoco sabía echar marcha atrás como yo. Bueno, pues vamos a abrir la puerta
Y esto pues es lo típico, es de subir y bajar con este kilometraje. Son 150.000 kilómetros, es pura piel, no es como en otros coches. Y la clave sería cambiar este cuadradito, esta pieza, que es un rectángulo, porque esto ya no se puede coser. No tenemos margen para coserlo. Y esto tenemos nuestros amigos de Express Repair que lo podrían reparar. Es la versión más alta de gama, es con techo y también con todas las memorias, espejos eléctricos y abatibles y mandos al volante con levas en la parte delantera. Esto serían las levas. Hola Fran, ¿qué tal? Bueno, es que esto es lo que tienen. El mercado está así de loco y son coches que antes valían 1.000, 2.000 euros y ahora valen 5, 6.000, 7.000. Entonces, pues bueno, tienen lo de coches de 1.000, 2.000 euros. Claro, siempre es, pues, con la información que tienes ahora, podrías negociar con el vendedor. Bueno, tienes el alternador que está lleno de aceite, que esto caerá... Pues yo ya le he explicado, bueno, él ya lo sabe, que los 4x4 no se pueden cambiar las ruedas de 2 en 2. Entonces ya me he ido a la caja de transferencia y la caja de transferencia pues se ve resudando aceite. Luego tiene algunas pequeñas fugas de motor antes de arrancarlo, que todavía no lo hemos arrancado visualmente, no se ve mal. El fallo de estos coches tiene el tapón del aceite, o sea, tiene cosas para hacer. Pero claro, todos los coches... Oh, pues sí, porque si no lo van a acabar pagando en garantía. Pero por ejemplo, a los sillones no, pero los sillones, estamos hablando de 200 euros restaurar estos sillones. O sea que esto no es lo que me está preocupando. Te lo estoy enseñando porque si al final haces la compra no te encuentres luego con el pastel. ¿Vale? Pero eso no es lo que me preocupa más la pérdida de la caja de transferencia, el alternador, los tubos, algún tubo. Bueno, la CPU la tienen todos los coches y eso se debería cambiar en mantenimiento, pero nadie lo cambia. Eso lo que hace es que no pase eso, que el aceite vuelva al motor, que salga solo el humo. No sé, todo es hablarlo. Estamos adelantando, pues bueno, no sé, es que no sé qué margen. La trasera todavía no. Si es que no, eso lo miramos, eso no creo que sea lo más preocupante. Eso puede ser el amortiguador doblado o cualquier cosa. Eso. Tiene bastantes detallitos, pero ¿qué quiere decir? Que bueno, no sé, todo es una cuestión de precio. Es mejor comprarlo así, sabiendo los detalles que tiene, que comprar un petardo que ya te lo han decorado. ¿No? Pues esto te lo lavan, pues eso no se ve. Solo te saldrá al poco tiempo, pero no se ve de momento. No lo he entendido bien. Unos 150 euros. Cambiarlo media hora. Bueno, está muy mojado. Bueno, es la caja transfer. No sé, yo de momento sin probarlo ya te diría que unos 2.000 euros ponerlo al día, pero claro, es que tú compras un coche de 6.000 y ya tienes que ponerlo al día. Bueno, aquí además no han hecho servicio, no, todavía tiene el servicio sin hacer, no sé si tú lo negocias. Pues igual si vas a un mecánico y se lo das que te lo haga todo, pues igual te lo hace a un precio más aceptable. Pues muy fácil, reenvíale los vídeos que te he enviado y que te lo vaya mirando. Bueno, se ve bien claro, ¿no? Los vídeos que te he enviado. A ti la carrocería está toda tocada, no hay ni una pieza que se salve. O rayas, o bollitos, la talonera. Presencia general se ve un coche, no se ve destrozado, con las puertas rayadas.
pues es equivalente a un coche de 5 o 6 mil euros. No, si lo quieres recién pintado, pues este mismo coche te cobrarán 8.000. Vale, Francisco. ¿Quieres poner yo? O como tú quieras. Si quieres. ¿Vale? Hoy en Mundo Jeep probamos el Ssanjon Reston 270 XDI con motor de origen montado en Mercedes, pero fabricado en Corea. Bueno, como podemos ver, la dirección está súper blanda. No sé si lo podéis oír. Seguimos con la prueba. Bueno, estamos probando este Ssanjon Reston. Es un coche que yo conozco muy bien. Podemos ver que tiene toda su potencia, pero a la contra podemos encontrar que tiene bastante holgura en la dirección. No sé si lo podéis oír. Luego también hemos encontrado que esto, supongo que sería apretarlo. Y ahora vamos a hacerle una prueba en la subida. Estos coches suelen fallar bastante del freno de mano. Y voy a ponerle el freno de mano y a ver si se nos va para atrás, en neutro. Porque esto fallaba todos el freno de mano. A ver. Vale, como podemos ver, estamos en una subida y con el freno de mano subido nos está frenando perfecto. Una menos. Bueno, este es el coche, el último coche de día hoy. Hoy es lunes. Si tenemos tiempo lo pondremos en esta semana el vídeo, o sea que será reciente. Y es un coche muy completo. Y como podemos ver, pues la temperatura después de ya un buen rato está en su sitio. No oímos el ventilador, no está clavado, sino cuando acelerásemos haría no lo hace. Suenan un poquito las pastillas de freno. Vamos a hacer la prueba de frenado. Bueno, frena bien, el ABS salta bien. Hemos probado también. Podemos ver que esto no funciona, la pantalla. Todos los testigos funcionan. Esta pantalla que es de la hora no está funcionando. Tiene calefacción de asientos, posavasos. Vamos a probar el secuencial.
Ahora estamos en primera. Volvemos. Bueno, los asientos calefactables no funcionan. No sé si podéis oír que el relé no está actuando. Bueno, vamos a probar los asientos eléctricos. ¿Ves? Esto es el respaldo. Esto sería la altura. ¿Ves? Y esto sería para adelante y para atrás. Funciona perfecto. Vamos a probar las marchas. Está puesto en manual. Las marchas, en este caso tenemos aquí los botones. Con climatizador. Bueno, pues con esto estaría todo. La prueba. Vamos a ver si el señor de la compraventa quiere salir. Y bueno, todo es una cuestión de precio en estos coches económicos, valorar las cosas que tiene. Y si el compraventa descuenta algo, pues posiblemente igual se puedan poner el compraventa y el comprador de Zamora de acuerdo. Si no, pues seguramente no se pongan de acuerdo. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, tiene esto que se mueve. No sé si lo podéis ver. Después de hacer la actuación del relé, se han encendido estas luces y ya han empezado a funcionar. Los asientos calefactables, estos botones son los que los regulan. Luego el cenicero va aquí. Bueno, esto es un posavasos. Entonces iba un cubito que era el cenicero. Bueno, pues nos vamos a ver al propietario de la empresa y a comentarle que ya ha finalizado la prueba y ya se pondrán de acuerdo él y el propietario. No voy a parar, si te quiere esperar. Bueno, hemos terminado la revisión hoy desde San John Reston. Nos han tratado muy bien en el concesionario, nos han dejado mirar todo con tiempo, sin prisas, nos han sacado el coche, nos lo han dejado probar. Tiene algunos defectos, bastante defectos, pero son asumibles. Además, el vendedor va a negociar con el comprador a ver si se ponen de acuerdo. Esto lo desconozco en este momento. Pero ha sido un trato muy cordial, han escuchado todo lo que tenía el coche y nos han dado sus explicaciones. Ya nos dijeron cuando empezó la prueba que no estaba revisado, que era un coche para revisar, y así nos lo hicieron saber. Y si os gusta lo que hacemos, suscribiros, que no lo estáis haciendo, y también podéis seguirnos en Instagram, megauto_jeeps, y en TikTok. Hasta la próxima con más carnaza. Y a este suscriptor no se la han colado porque lo ha mirado primero, que es lo que se tiene que hacer, verificar antes de comprar, y así sabes lo que compras. Hoy probamos lo que tantas veces me habéis pedido, el San John Reston 270 XDI con motor
de origen Mercedes, lo único que es montado en Corea. Esta unidad es una unidad que tiene un precio de 7.500 euros, que está muy bien para como está hoy en día el mercado. Son coches que antes valían 1.000, 2.000 o 3.000 euros. Hoy en Mundo Jeep probamos el Ssanjon Rexton 270 XDI. Bueno, nos tenemos que mover. Vamos. Pipollas. Bueno, hemos terminado la revisión en este concesionario. Nos han tratado súper bien. Nos han dejado probar el coche. El carnet. Hostia, para.